Mira, sé que suena a locura de película barata, pero te juro que cada palabra de lo que voy a contarte es verdad. Tengo las cicatrices para probarlo. Literalmente, dos marcas de cruz perfectas grabadas en mis palmas, quemaduras de segundo grado que ningún médico ha podido explicar. Y cuando digo ninguno, hablo en serio. He consultado con los mejores especialistas de Italia, dermatólogos, cirujanos plásticos, expertos en trauma térmico. Todos llegan a la misma conclusión. Imposible. Son quemaduras por congelamiento severo, como si hubiera metido las manos en nitrógeno líquido. El problema es que no había nitrógeno líquido. No había nada de menos 40 grados. Solo había un caixão de madera en una cripta a 14 grados centígrados y un adolescente muerto que me enseñó que el universo es mucho más grande y extraño de lo que mis 23 años de carrera forense me habían hecho creer. Me llamo Lorenzo Marchetti. Antes, cuando me presentaba, agregaba el título Dr. Lorenzo Marchetti, médico legista forense, jefe del Departamento de Patología del Instituto de Medicina Legal de Milán. Usaba ese título como escudo, como armadura. Doctor, científico, experto, alguien que entendía la muerte mejor que nadie, que podía leer cadáveres como otros leen libros. Durante 23 años, esa fue mi identidad completa. Llegué a pensar que había visto todo lo que la muerte tenía para mostrar. Qué arrogancia ridícula. Qué ignorancia monumental disfrazada de conocimiento. Nací en una familia católica nominal, de esas que van a misa en Navidad y Pascua por tradición, no por fe. Mi madre rezaba el rosario cuando tenía miedo. Mi padre se persignaba al pasar frente a iglesias, pero ninguno realmente creía. Era costumbre, folclore cultural. Yo dejé hasta eso cuando entré a la Universidad de Medicina. Recuerdo el día exacto. Estaba en mi primera clase de anatomía, frente a mi primer cadáver. El profesor, un viejo con manos temblorosas y aliento a tabaco, nos dijo que debíamos agradecer al donante que nos permitía aprender. Algunos estudiantes murmuraron oraciones. Yo pensé que era absurdo. ¿Agradecer a quién? A un cuerpo sin conciencia, sin alma, sin nada más que tejidos descomponiéndose. La muerte me enseñó que no hay nada después. Cada autopsia era una confirmación. Abres un cuerpo y encuentras órganos, fluidos, tejidos, nada más. No hay luz, no hay espíritu, no hay nada trascendente. Solo química, biología, procesos mecánicos que se detienen. Me volví no solo ateo, sino militante. De los peores. De esos que no pueden quedarse callados cuando alguien menciona a Dios. En cenas familiares, cuando mi madre decía gracias a Dios por la comida, yo corregía. Gracias al campesino que la cultivó y al cocinero que la preparó. Cuando colegas mencionaban rezar por un paciente, yo sonreía con esa condescendencia venenosa y decía que mejor confiaran en la medicina basada en evidencia. Leía a Dawkins, Hitchens, Harris, como si fueran evangelios. Participaba en debates online contra creyentes, siempre con datos, estadísticas, lógica aplastante. Me sentía intelectualmente superior. Los creyentes eran gente débil que necesitaba muletas psicológicas para enfrentar la realidad de un universo indiferente. Santos eran esquizofrénicos sin diagnosticar o charlatanes calculadores. Milagres eran coincidencias mal interpretadas o fraudes directos. Y el Vaticano era la institución más hipócrita de la historia, un museo de supersticiones que se negaba a morir. Entonces imagina mi reacción cuando, en enero de 2019, recibí una carta oficial del Vaticano. Abrí el sobre con curiosidad y algo de diversión. La carta era formal, burocrática, llena de ese lenguaje eclesiástico que suena traducido del latín. El resumen era simple. La Iglesia estaba preparando el proceso de beatificación de Carlo Acutis, un adolescente que había muerto en 2006 de leucemia fulminante. Su cuerpo había sido exhumado y trasladado a Asís en 2018, y según reportes iniciales, estaba en estado de conservación extraordinaria. El Vaticano quería un panel de expertos médicos independientes para examinar el cuerpo y determinar si su preservación constituía un fenómeno científicamente inexplicable. Necesitaban un forense con credenciales impecables y, aquí viene lo irónico, preferentemente no católico para evitar acusaciones de parcialidad religiosa. Mi nombre había sido recomendado por la Universidad de Milán. Leí la carta 3 veces y después me reí.
Me reí tan fuerte que mi asistente entró preguntando qué pasaba. Le mostré la carta y le dije que esto era oro puro. Una oportunidad perfecta para demostrar públicamente que los milagros católicos eran fraude. Cuerpo incorrupto de un adolescente santo. Por favor. Ya había investigado casos similares. Santa Bernadette, exhibida en Lourdes, había sido embalsamada y cubierta con una máscara de cera. Padre Pío, el famoso fraile con estigmas, tenía una historia turbia de posible autolesión. Los cuerpos incorruptos siempre tenían explicación racional. Embalsamamiento secreto, condiciones ambientales favorables, momificación natural o directamente fraude con reemplazos de cera o resina. Le respondí al Vaticano que aceptaba con gusto. Pero en mi mente ya estaba planeando el artículo que escribiría después. Publicaría en The Lancet o JAMA, revistas médicas de prestigio. Título: Desenmascarando la incorruptibilidad. Análisis forense del caso Carlo Acutis. Iba a ser mi obra maestra de divulgación científica contra la superstición. Pasé las siguientes semanas preparándome meticulosamente. Investigué todo sobre Carlo Acutis. Nació en Londres en 1991, hijo de padres italianos. Familia adinerada, educación privilegiada. Desde niño era obsesivo con computadoras e internet, bastante adelantado para su época. Creó páginas web catalogando milagros eucarísticos, esos supuestos eventos donde el pan de comunión se convierte en carne. Qué conveniente, pensé. Un niño católico fanático que pasa horas en internet buscando confirmar sus creencias. Sesgo de confirmación puro. En 2006, con apenas 15 años, le diagnosticaron leucemia mieloide aguda. Murió en menos de una semana. Rápido, brutal. Fue enterrado en Asís porque su madre era devota de San Francisco. Y entonces empezaron los reportes de milagros. Supuestas curaciones, visiones, toda la maquinaria propagandística católica. En 2017, el Papa Francisco lo declaró venerable. En 2018, exhumaron su cuerpo para trasladarlo a la basílica. Y ahí empezó el rumor. El cuerpo estaba incorrupto. Un adolescente que llevaba 12 años muerto, enterrado en tierra común, sin embalsamamiento especial, y supuestamente su cuerpo no se había descompuesto. Estudié casos precedentes. La conservación de cadáveres depende de múltiples factores: temperatura del suelo, composición química de la tierra, pH, humedad, presencia de cal o arcilla, profundidad del entierro, tipo de ataúd, ropa del difunto, causa de muerte. La leucemia, curiosamente, puede contribuir a preservación porque altera la química sanguínea. La falta de trauma corporal extenso también ayuda. Y Asís tiene suelo calcáreo, alcalino, que inhibe crecimiento bacterial. Yo tenía mi teoría trabajada. Combinación de factores ambientales favorables más posible embalsamamiento discreto no declarado. Iba a probarlo. Preparé mi equipamiento como si fuera una expedición arqueológica. Bisturíes estériles para tomar muestras de tejido. Frascos especiales para preservar especímenes. Cámaras de alta resolución para documentar cada milímetro. Medidores de pH para analizar el suelo del entierro original. Kits de prueba para detectar formaldehído, fenol, glicerina, alcohol, todos los químicos usados en embalsamamiento. Espectrómetro portátil para análisis químico inmediato. Termómetro infrarrojo para mapear temperatura del cuerpo. Básicamente iba armado hasta los dientes con tecnología forense de punta. Si había truco, lo iba a encontrar. Si había química, la iba a detectar. Si había fraude, lo iba a exponer. El viaje a Asís fue en febrero. Invierno italiano, frío pero no extremo. Tomé el tren desde Milán. 3 horas atravesando paisajes de viñedos dormidos y pueblos medievales. Asís es hermosa, no puedo negarlo. Ciudad construida en la ladera de una montaña, toda en piedra rosa y blanca, llena de iglesias y conventos. La Basílica de San Francisco domina el horizonte, esa estructura inmensa de 2 niveles que es patrimonio mundial. Pero para mí era solo arquitectura bonita, arte de una época oscura donde la religión era poder político disfrazado de espiritualidad. Me hospedé en un hotel pequeño cerca del centro.
La noche antes del examen, revisé mis notas una y otra vez. Escribí en mi diario personal, algo que hacía desde la universidad. Anoté: mañana será un día histórico. Voy a demostrar que la ciencia siempre vence a la superstición. Carlo Acutis será recordado no como santo, sino como caso de estudio de preservación natural, mal interpretada como milagro. Y yo seré recordado como el científico que tuvo el coraje de decir la verdad frente al poder del Vaticano. Releí esas líneas ahora y me dan vergüenza. Qué arrogancia, qué ego monstruoso. Realmente creía que era yo contra la ignorancia del mundo. La mañana del examen amaneció nublada, gris. Llegué a la Basílica de Santa María Maggiore a las 8. No era la basílica famosa de San Francisco, sino otra más pequeña, donde habían trasladado el cuerpo de Carlo para exhibición pública. El lugar estaba cerrado al público. Solo estábamos los autorizados, el obispo responsable del proceso, 2 monjas que actuaban como testigos, 3 médicos más del panel de expertos y yo. Los otros 3 médicos eran todos católicos practicantes, lo cual confirmaba mi sospecha de que yo estaba ahí solo para dar apariencia de imparcialidad. Uno era cardiólogo de Roma, muy serio, con rosario en el bolsillo. Otro era patólogo de Nápoles, callado, con crucifijo discreto en la solapa. El tercero era anatomopatólogo de Padua, más joven, entusiasta, que me saludó diciendo que era honor trabajar conmigo porque había leído mis publicaciones. El obispo nos reunió antes de entrar. Era hombre mayor, 70 y tantos años, con esa gentileza cansada de quien ha visto mucho. Nos explicó el protocolo. Debíamos proceder con máximo respeto y reverencia. El cuerpo estaba en urna de cristal en una capilla lateral, pero para nuestro examen lo habían bajado a la cripta donde estaba el sepulcro original de mármol. Allí tendríamos privacidad y condiciones controladas. Podíamos tomar todas las muestras necesarias, hacer todas las pruebas, documentar todo. Pero debíamos trabajar en silencio y con dignidad apropiada para un siervo de Dios. Asentí sin decir nada, pero internamente estaba irritado. Siervo de Dios. Por favor. Era un cadáver nada más. Un caso médico. Un objeto de estudio. No merecía más reverencia que cualquier otro cuerpo en mi mesa de autopsias. Bajamos a la cripta por escaleras de piedra estrechas y empinadas. El aire era frío y pesado, con ese olor característico de lugares antiguos cerrados. Humedad, piedra vieja, velas de cera. La cripta era pequeña, espacio abovedado con techo bajo, iluminada por candelabros eléctricos que imitaban velas. En el centro había estructura de mármol blanco, sepulcro elevado con tapa pesada. Alrededor, docenas de velas reales encendidas, flores frescas, fotografías de Carlo en vida sonriendo con esa cara de niño inocente. Me pareció todo teatralmente excesivo, producción montada para impresionar a los crédulos. Los otros médicos se pusieron guantes, mascarillas, prepararon sus instrumentos con solemnidad casi litúrgica. Yo hice lo mismo, pero con eficiencia clínica, sin ceremonial. Saqué mi termómetro infrarrojo y empecé a mapear la temperatura de la cripta. 14 grados centígrados, bastante estable. Humedad relativa 62%. Buena ventilación, a pesar de ser subterránea. Probablemente ductos diseñados en la construcción original. Anoté todo. Condiciones ideales para preservación. Ya estaba construyendo mi argumento. Fotografié el sepulcro desde todos los ángulos, midiendo dimensiones, documentando materiales. Mármol de Carrara, me informó el obispo. El mejor, el más hermoso. Por supuesto, pensé, solo lo mejor para su santo publicitario. Cuando llegó el momento de abrir el sepulcro, el obispo hizo señal de cruz y murmuró oración en latín. Los otros médicos se unieron, excepto yo. Me quedé de pie, observando con distancia profesional. 4 hombres de la basílica, trabajadores de mantenimiento, usaron palancas especiales para levantar la tapa de mármol. Pesaba fácil 200 kilos. La levantaron con cuidado milimétrico y la colocaron a un lado. Dentro había ataúd de madera simple, sin decoraciones. Madera de roble, bien construido pero sin lujos. Anoté. Ataúd estándar, sin sellado hermético visible.
No hay señales de manipulación reciente. El cardiólogo de Roma sugirió que deberíamos rezar antes de abrir el ataúd. Los otros 2 médicos asintieron. Yo miré mi reloj con impaciencia evidente. El obispo me miró con tristeza, no enojo, solo tristeza, como si estuviera viendo a niño perdido. Me irritó más esa lástima que si me hubiera regañado. Rezaron. Yo esperé. Cuando terminaron, el anatomopatólogo de Padua tomó herramientas para quitar los clavos de la tapa del ataúd. Se movía con lentitud reverencial, exasperante. Después de 5 minutos viendo esto, perdí la paciencia. Me adelanté, tomé palanca más grande y dije que podía hacerlo más rápido. El obispo me advirtió que debíamos proceder con cuidado para no dañar nada. Le aseguré que sabía lo que hacía, que había abierto cientos de ataúdes en mi carrera. No era mentira. En investigaciones forenses, exhumaciones son rutina. Sabía exactamente cómo aplicar presión para soltar clavos sin astillar madera. Posicioné la palanca en la junta entre tapa y cuerpo del ataúd. Apliqué presión inicial, buscando el punto exacto donde los clavos tenían menos resistencia. Y en el segundo exacto en que la punta de metal de la palanca tocó la madera del ataúd, sentí descarga eléctrica violenta que subió por la palanca, atravesó mis guantes de látex como si no existieran, recorrió mis brazos y explotó en mi pecho. No fue calambre suave ni electricidad estática. Fue como tocar cable de alto voltaje, contracción muscular involuntaria total, dolor agudo que hizo ver estrellas. Solté la palanca gritando, me tambaleé hacia atrás. Los otros se alarmaron. El obispo preguntó qué había pasado. Les dije que no sabía. Tal vez descarga estática acumulada, humedad, algo con los metales. Ellos me miraron confundidos. El cardiólogo revisó la palanca. Temperatura normal, sin corriente detectable. El anatomopatólogo tocó el ataúd con mano desnuda. Nada, ninguna sensación. Me puse guantes nuevos, doble capa de látex, pensando que tal vez había defecto en los primeros. Tomé la palanca de nuevo, más cauteloso. Me acerqué al ataúd. A unos 20 centímetros de la madera, empecé a sentir resistencia. No dolor esta vez, sino presión. Como si estuviera empujando contra campo magnético invisible. Empujé más fuerte. La resistencia aumentó proporcionalmente. Era como intentar juntar 2 imanes con polos iguales. Esa fuerza repulsiva que se intensifica mientras más cerca están. Imposible. Físicamente imposible. No hay campo magnético natural que haga eso. La madera no es ferromagnética. Mis herramientas eran acero inoxidable quirúrgico, levemente magnético, pero nada que generara este efecto. Forcé con ambas manos, poniendo todo mi peso. La resistencia se volvió casi sólida, como empujar contra pared elástica invisible. Y entonces, dentro de mi cabeza, escuché voz. No con mis oídos, esto es importante. No era sonido viajando por aire y golpeando tímpanos. Era directamente en mi mente, como si alguien hubiera insertado auriculares dentro de mi cerebro. Voz joven, masculina, con acento italiano del norte, tranquila pero firme. La voz dijo: «Doctor Marchetti, no viniste a estudiar, viniste a profanar, viniste a destruir, a ridiculizar, a demostrar que no soy nada. Lo sé porque puedo ver tu corazón, y no voy a permitir que toques mi cuerpo con ese odio». Me paralicé. Reconocí la voz inmediatamente. Había escuchado grabaciones de Carlo Acutis preparándome para este viaje. Videos de él hablando sobre su página web, entrevistas hechas poco antes de morir. Era su voz, inconfundible. Pero esto era imposible. Alucinación auditiva, sugestión psicológica, algo con la acústica de la cripta distorsionando sonidos. Busqué explicación racional y me aferré a ella. Le dije en voz alta desafiante: «Esto es truco, psicología barata, sugestión». Los otros me miraron confusos preguntando con quién hablaba. No respondí. Agarré la palanca con violencia, rabia reemplazando miedo, y empujé con toda mi fuerza contra la resistencia invisible. Iba a romper esta ilusión, esta manipulación, este teatro montado para impresionar idiotas.
La voz en mi cabeza dijo, aún calmada, entonces siente la diferencia entre truco y real. Y todo explotó. Fui lanzado, literalmente arrancado del suelo y arrojado hacia atrás como si mano gigante invisible me hubiera abofeteado. Volé 3 metros completos por el aire. Perdí todo control. Vi el techo de la cripta girar. Golpeé las escaleras de piedra de espaldas. Impacto brutal que sacó todo el aire de mis pulmones. Escuché chasquido audible. Sentí dolor explosivo en el costado izquierdo. Caí rodando escaleras abajo otros 2 escalones antes de detenerme, colapsado, sin poder respirar, agonizando. Los otros corrieron hacia mí gritando. El obispo estaba pálido, gritando que llamaran ambulancia. El cardiólogo me revisaba el pulso, preguntaba si podía oírlo. Yo solo podía enfocarme en el dolor, ardor insoportable en las costillas. Cada intento de respirar era agonía. Pero más que el dolor, estaba el miedo. Terror puro, primitivo. Porque sabía, con certeza absoluta, que lo que había pasado no tenía explicación natural. Ninguna fuerza física conocida podía haberme lanzado así. No había explosión, no había cable que me jalara, no había nada excepto yo, la palanca y voluntad que me rechazó. Y entonces miré mis manos. Todavía tenía los guantes puestos, pero podía ver a través del látex translúcido que algo estaba mal. Mis palmas estaban rojas, brillantes. Me quité los guantes con manos temblorosas. Lo que vi me hizo gemir. En cada palma tenía quemadura perfectamente delineada en forma de cruz. No cruz tosca, sino cruz latina perfecta. Proporciones exactas, 5 centímetros de alto, 3 de ancho. Las quemaduras eran profundas, piel ampollada, bordes precisos como si hubieran sido marcadas con hierro candente. Pero no había hierro candente. La palanca estaba tirada a metros de distancia, temperatura ambiente. Nadie me había tocado. Y el dolor, Dios, el dolor no era de calor sino de frío. Mis manos se sentían congeladas, como si hubiera metido las palmas en hielo seco. El cardiólogo vio las quemaduras y murmuró algo en latín, santiguándose. El anatomopatólogo estaba llorando. El obispo cayó de rodillas rezando. Los trabajadores de la basílica habían subido corriendo y ahora bajaban con mantas, agua, teléfono llamando emergencias. Yo estaba en shock, mirando mis manos, tratando de procesar lo imposible. Quemaduras por frío extremo. Pero no había fuente de frío. La cripta estaba a 14 grados. La palanca estaba a temperatura ambiente. No había hielo seco, nitrógeno líquido, nada. Y las cruces, perfectas, simétricas, idénticas en ambas manos. No hay proceso natural que haga eso, ninguno. La ambulancia llegó en 15 minutos. Los paramédicos me inmovilizaron la espalda. Me pusieron collarín cervical por precaución. Me subieron en camilla. En el camino al hospital, uno de ellos me preguntó cómo me había quemado. Le dije que no lo sabía. Me miró como si estuviera en shock y mintiendo. En el hospital de Asís me hicieron rayos X, resonancia magnética, análisis completo. Diagnóstico: 2 costillas fracturadas, izquierda, séptima y octava, contusión pulmonar leve, y quemaduras de 2º grado en ambas palmas por exposición a temperatura extremadamente baja. El médico que me atendió, doctor competente de unos 50 años, estaba perplejo. Me preguntó 3 veces cómo había pasado. Le conté la verdad. Estaba abriendo un ataúd. De repente fui lanzado contra escaleras y terminé con las quemaduras. Él revisó las marcas con lupa, midió la profundidad, tomó fotografías. Me dijo que en sus 20 años de carrera nunca había visto quemaduras por frío con ese patrón geométrico perfecto. Las quemaduras por congelación normalmente son irregulares, simétricas solo por accidente. Estas eran como si alguien hubiera presionado sellos congelados con forma de cruz contra mis palmas. Me hospitalizaron 3 días para observación. Las costillas solo necesitaban tiempo y analgésicos. Las quemaduras necesitaban tratamiento especializado, cremas antibióticas, vendajes estériles, cambios diarios. Me dieron morfina para el dolor, pero no ayudaba mucho.
El dolor físico era manejable. El dolor mental, el colapso de mi visión del mundo, era insoportable. Pasaba las noches despierto mirando el techo, reproduciendo los eventos una y otra vez, buscando explicación. Descarga eléctrica masiva de fuente desconocida, que también congeló selectivamente solo mis palmas en patrón de cruz perfecta, mientras lanzaba mi cuerpo entero 3 metros, sin dejar ningún otro rastro físico. Imposible. Cada parte individual era imposible. Juntas, absurdo completo. La primera noche en el hospital, a las 3 de la mañana, Carlo apareció. No en sueño. No era alucinación hipnagógica ni efecto de la morfina. Estaba completamente despierto, mirando el techo, cuando vi movimiento con visión periférica. Giré la cabeza. Sentado en la silla junto a mi cama había adolescente. Pelo oscuro, jeans, sudadera con capucha de esas que los chicos usan. Cara joven, 15 años, sonrisa suave. Lo reconocí de las fotos. Carlo Acutis. Mi corazón se aceleró. Monitor cardíaco empezó a pitar más rápido. Él levantó mano en gesto de calma y el pitido se normalizó. Habló sin mover la boca, voz directamente en mi cabeza como en la cripta. Doctor Marchetti, perdón por lastimarte. No fue crueldad, fue necesidad. Estabas tan cerrado, tan orgulloso, que solo lenguaje que entenderías era el de tu propio cuerpo herido. Te pedí que no profanaras. Insististe. Ahora tienes evidencia que ninguna ciencia puede negar. Quemaduras documentadas, fotografiadas, causadas por temperatura de menos 40 grados en ambiente de más 14 grados, sin fuente de frío, sin explicación física. Tus manos llevan cruces que todo médico que las vea tendrá que admitir que son imposibles. Ahora tienes elección. Puedes pasar el resto de tu vida buscando explicación que no existe, volviéndote loco, destruyéndote. O puedes aceptar que el universo tiene dimensiones que tus microscopios no alcanzan, que la muerte no es el final, que yo estoy aquí probándotelo, y que todo lo que creíste saber era versión reducida de realidad infinitamente más grande. Quise responder, argumentar, pero no podía hablar. Mi voz no funcionaba. Él continuó. No te pido que seas católico fanático. No te pido que reces rosarios ni uses hábito de monje. Solo te pido honestidad intelectual. Tú eres científico. Los científicos ajustan teorías cuando evidencia las contradice. Tienes evidencia. Ajusta tu teoría. Y después, usa tu vida que queda para algo más que cortar muertos. Ayuda a moribundos. Tú sabes mejor que nadie que la muerte es transición, no aniquilación. Ahora sabes por qué te lo demostré físicamente. Comparte eso. Y después se desvaneció. No se levantó y caminó hacia puerta. Se desvaneció como imagen que se disuelve. Me quedé temblando. Revisé mis signos vitales en el monitor. Todo normal. Presión arterial, pulso, oxigenación. Normal. Si fuera alucinación, habría cambios fisiológicos. Episodios psicóticos causan alteraciones medibles. Esto no. Llamé a enfermera. Le pregunté si había visto a alguien entrar a mi cuarto. Me dijo que no, que había estado en su estación toda la noche y nadie había pasado. Le pregunté qué hora era. 3:15 de la mañana. La aparición había durado tal vez 5 minutos, pero según mi percepción subjetiva, fueron 30 segundos. Distorsión temporal. Otro indicador de que esto no era evento normal. Las 2 noches siguientes, Carlo volvió, siempre a las 3 de la mañana. Siempre sentado en la misma silla, siempre con ese aire de tranquilidad absoluta. No hablaba mucho. Mayormente me observaba mientras yo procesaba. Una noche le pregunté en voz alta por qué había elegido este método tan violento. Me respondió que había intentado métodos suaves primero. Había puesto la resistencia en el ataúd, esperando que yo entendiera el mensaje. Pero mi orgullo era demasiado grande. Necesitaba golpe dramático. Y agregó algo que me perforó. He visto tu vida entera, doctor. Sé cuántas veces has usado tu conocimiento como arma para humillar a creyentes. Cuántas veces has hecho sentir estúpida a tu madre por rezar. Cuántas veces has destruido la fe frágil de estudiantes porque te divertía. Ese daño necesitaba corrección proporcional. Tus costillas sanarán en 6 semanas. Las cicatrices en tus manos durarán toda tu vida. Cada vez que las veas,
recordarás este momento. Y cada vez que alguien pregunte cómo te las hiciste, tendrás que elegir: mentir o contar verdad imposible. Ambas opciones te mantendrán humilde. El cuarto día el obispo me visitó. Traía noticias. Los otros 3 médicos habían completado el examen del cuerpo de Carlo en mi ausencia. Me mostró el reporte preliminar. Cuerpo en estado de conservación extraordinaria. Piel flexible, no como cuero momificado, sino como piel de persona dormida. Ausencia de rigidez cadavérica. Órganos internos visibles parcialmente a través de apertura quirúrgica previa, mostrando preservación estructural. Pruebas químicas exhaustivas. No se detectó formaldehído, fenol, glicerina, alcohol, ningún conservante artificial. Análisis de tejido muscular mostró degradación celular consistente con muerte ocurrida hace 13 años, pero estructura macroscópica intacta. El reporte concluía que la preservación era científicamente inexplicable con conocimiento médico actual. Uno de los médicos, el patólogo de Nápoles, que era ateo declarado como yo, había añadido nota personal al final. Entré a este examen con escepticismo total. Salgo con fe naciente. No hay explicación natural para lo observado. El obispo me preguntó si quería volver y completar mi parte del examen. Quería mi reporte oficial. Miré mis manos vendadas, cruces ocultas bajo gasa blanca. Le dije que ya tenía mi reporte, que había fenómenos que la ciencia actual no explica, que Carlo Acutis es uno de esos fenómenos, y que yo había dejado de ser quien era 4 días atrás. Le dije que escribiría reporte honesto, algo que nunca había hecho en mi carrera. Admitiría límites de mi conocimiento. El obispo sonrió con lágrimas en los ojos. Me dijo que esa era la verdadera sabiduría, reconocer cuando no sabemos. Me preguntó si necesitaba hablar con sacerdote. Le dije que todavía no estaba listo, pero que tal vez pronto. Volví a Milán una semana después. Me tomé licencia médica del trabajo, 6 semanas para recuperación. Pasé ese tiempo escribiendo. Primero, el reporte oficial para el Vaticano. Fue documento más difícil de mi carrera. Tuve que documentar objetivamente lo que pasó sin sonar como loco. Escribí. En el proceso de preparación para examen del cuerpo de Carlo Acutis, este investigador experimentó evento físico que resultó en lesiones documentadas e interrumpió el protocolo planificado. Las lesiones incluyen fracturas costales y quemaduras por congelamiento en ambas palmas, estas últimas con patrón geométrico regular. Análisis médico subsecuente confirmó quemaduras de 2º grado, causadas por exposición a temperatura estimada en -40 grados Celsius. No se identificó fuente física de temperatura extrema en el ambiente. El evento ocurrió al intentar abrir el ataúd conteniendo los restos. Dados las circunstancias extraordinarias y la naturaleza inexplicable del evento, este investigador recomienda que el panel complete evaluación sin su participación. Adicionalmente, este investigador reconoce limitaciones del método científico actual para explicar ciertos fenómenos observados en este caso. Firmé, fechas, sellé, lo envié. Después escribí largo ensayo personal, nunca publicado, solo para mí. Necesitaba procesar intelectualmente. Revisé cada explicación posible. Alucinación colectiva no aplica porque solo yo experimenté el lanzamiento. Histeria de conversión no causa lesiones físicas reales. Fraude elaborado requeriría tecnología no visible y no detectada por múltiples observadores. Epilepsia del lóbulo temporal no produce quemaduras simétricas. Episodio psicótico no altera leyes de termodinámica. Seguí cada línea de razonamiento hasta su conclusión lógica. Todas terminaban en imposibilidad, lo cual dejaba solo una opción: evento genuinamente sobrenatural. Algo fuera de leyes naturales conocidas. Intervención de consciencia desencarnada. Milagro, en el sentido más estricto. Aceptar eso fue como morir. Mi identidad entera estaba construida sobre materialismo científico. Si eso era falso, ¿quién era yo? Pasé por todas las etapas de duelo. Negación. Pasé 3 días convenciéndome de que había olvidado algún detalle que explicaría todo. Ira.
Destruí mi oficina en casa. Tiré libros de Dawkins contra la pared. Negociación. Prometí a nadie en particular que aceptaría religión si recibía señal más clara. Depresión. Semana completa en cama sin comer. Y finalmente, aceptación. Rendición. La realidad es más grande que mi capacidad de explicarla. Hay dimensiones que la ciencia no alcanza todavía, tal vez nunca. Y está bien no tener todas las respuestas. Cuando volví al trabajo, renuncié. Mi jefe, director del Instituto Forense, estaba confundido. Le dije que necesitaba cambio de carrera. No podía seguir tratando muerte como puzzle mecánico a resolver. Él me preguntó si esto tenía que ver con el incidente en Asís. Se había filtrado algo, rumores vagos. Le mostré mis manos. Las cicatrices ya estaban formadas, cruces de tejido rosado brillante, perfectamente simétricas. Le conté historia completa. Me escuchó sin interrumpir. Al final dijo: Lorenzo, en 30 años trabajando juntos, nunca te vi dudar. Eras el más brillante y el más arrogante. Si esto te hizo humilde, tal vez fue bendición disfrazada. Te voy a extrañar. Salí de ahí con caja de mis cosas personales y 23 años de carrera en el pasado. Pasé meses buscando qué hacer. No podía simplemente sentarme a vegetar. Necesitaba propósito. Una tarde, visitando a mi madre, encontré respuesta. Ella estaba en hospicio cuidando a su hermana, mi tía Gabriela, que estaba muriendo de cáncer pancreático. Fui a visitarlas. Mi tía estaba en etapa final, apenas consciente, morfina constante. Pero había terror en sus ojos, terror a la muerte. Mi madre le sostenía la mano rezando rosario. Mi tía murmuraba que tenía miedo de que no hubiera nada después, que todo terminara en oscuridad. Mi madre no sabía qué decir. Yo me senté al otro lado de la cama, tomé la otra mano de mi tía y hablé. Le conté mi experiencia. Le conté sobre Carlo Acutis, probándome físicamente que hay algo después. Le mostré mis manos, las cruces. Le dije: tía, pasé 23 años cortando cadáveres creyendo que eran solo carne vacía. Estaba equivocado. La muerte es puerta, no pared. Hay algo al otro lado. No sé exactamente qué, pero hay algo. Y no es terrorífico. Vi paz en los ojos de Carlo. Vi amor. No tengas miedo. Mi tía murió 3 días después, pero murió tranquila. Mis palabras le dieron algo que la morfina no podía: esperanza. Y ahí entendí mi nuevo propósito. Empecé a hacer voluntariado en hospicios. Primero solo algunas horas por semana, después más, hasta que se convirtió en trabajo de tiempo completo. Trabajo ahora en Casa di Riposo San Giuseppe, residencia de ancianos con unidad de cuidados paliativos en las afueras de Milán. Cuido a moribundos. Me siento con ellos, sostengo sus manos, escucho sus miedos. Cuando preguntan si hay algo después de la muerte, no les doy teorías teológicas abstractas. Les muestro mis manos, les cuento mi historia, y veo paz entrar a sus ojos. En 2020, finalmente me bauticé. No porque tuviera todo resuelto teológicamente, no porque entendiera Trinidad o transubstanciación o todos los dogmas católicos, sino porque mi experiencia me había enseñado que hay realidad espiritual, y si tengo que elegir marco para entender esa realidad, elijo el que me conecta con Carlo Acutis, el que me hizo humilde, el que me salvó de mi arrogancia. La ceremonia fue simple, en iglesia pequeña, solo mi madre y algunos amigos. El sacerdote me preguntó si renunciaba al demonio. Casi me reí pensando en mi antiguo yo, tan seguro de que demonios no existían. Respondí que sí. Me preguntó si creía en Dios Padre Todopoderoso. Pensé en mis costillas rotas, en mis manos marcadas, en mi ego destruido. Respondí que sí. Me sumergió en agua y dijo: Lorenzo, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sentí algo, no dramático, no rayo de luz, solo paz interior, tranquilidad. Como llegar a casa después de estar perdido largo tiempo. Sigo siendo científico,
No renuncié a razón ni método científico, pero aprendí que ciencia tiene límites. Hay preguntas que no puedes responder. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué es consciencia? ¿Por qué universo existe en vez de nada? Estas son preguntas filosóficas, metafísicas, espirituales. Ciencia puede iluminar aspectos, pero no dar respuesta final. Y está bien, ciencia no es enemiga de fe. Son formas complementarias de buscar verdad. Fe sin razón es superstición. Razón sin fe es arrogancia. Necesito ambas. Mis antiguos colegas científicos me evitan ahora. Algunos me ven como traidor, como desertor que se volvió místico. Uno me envió email diciendo que era patético que trauma cerebral me hubiera vuelto religioso. Le respondí invitándolo a examinar las cicatrices en mis manos. Nunca respondió. Otro publicó artículo insinuando que mi experiencia fue episodio psicótico y que debería estar bajo tratamiento psiquiátrico. No me molesta. Entiendo su perspectiva porque era la mía. Cuando realidad contradice tu visión del mundo, es más fácil descartar realidad que reconstruir visión. Pero hay médicos que vienen a consultarme discretamente. Colegas que han visto cosas en su práctica que no pueden explicar. Recuperaciones milagrosas. Pacientes en coma que despiertan describiendo conversaciones que tuvieron mientras estaban inconscientes. Experiencias cercanas a muerte con detalles verificables. Me buscan porque saben que no los voy a ridiculizar. Les muestro mis manos. Les digo que no estamos solos en no entender todo, y que está bien admitir asombro. Mis manos son mi credencial ahora. Cuando hablo sobre mi experiencia, hay escépticos que dicen que invento historia, pero las cicatrices son reales, fotografiadas, documentadas. Tengo reporte médico del Hospital de Asís, fechado febrero 2019, describiendo quemaduras por congelamiento sin fuente de frío. Tengo fotos de alta resolución mostrando patrón geométrico perfecto. Tengo testimonio de 5 testigos presentes en la cripta. Ningún escéptico ha podido explicar esto satisfactoriamente. Algunos proponen teorías cada vez más elaboradas, tecnología secreta del Vaticano, trucos con hielo seco escondido, autolesión por histeria. Todas requieren más fe ciega que simplemente aceptar que pasó algo extraordinario. Carlo Acutis fue beatificado en octubre de 2020. Ceremonia en Asís, asistieron miles. Yo fui invitado pero decliné. No necesito ceremonias públicas, tengo relación personal con él. Todavía aparece ocasionalmente, no con frecuencia como en hospital, tal vez 1 o 2 veces por año. Siempre en momentos críticos. Cuando estoy dudando, cuando paciente está sufriendo especialmente y no sé cómo ayudar. Aparece. Da consejo breve, desaparece. Ya no me asusta. Es como tener amigo que vive en otro país y visita ocasionalmente. La última vez que lo vi fue hace 3 meses. Estaba con paciente, señor de 86 años, franco, excomunista militante toda su vida, ahora muriendo de fallo renal. Estaba furioso con su familia porque querían traer sacerdote. Gritaba que no iba a humillarse con supersticiones en su lecho de muerte. Yo solo escuchaba. Cuando se calmó, le pregunté si le podía contar historia. Asintió cansado. Le conté sobre mi ateísmo, mi arrogancia, mi caída literal. Le mostré mis manos. Le dije, Franco, yo era como tú, más arrogante incluso, y tuve que ser lanzado contra escaleras y marcado permanentemente para aprender humildad. No te pido que creas en todo el catolicismo, solo te pido que consideres que tal vez, hay algo más. Y si hay, no querrás morir con rabia en el corazón. Franco lloró. Pidió ver al sacerdote. Se confesó. Murió 2 días después, con cara de paz. Esa noche, Carlo apareció en mi cuarto. Sonrió y dijo, «Bien hecho, Lorenzo. Estás usando tu don correctamente». Le pregunté qué don. Respondió, «El don de haber dudado tanto que cuando finalmente creíste, tu fe se volvió inquebrantable. Los que siempre creyeron fácilmente tienen fe frágil. Los que lucharon y perdieron la batalla contra evidencia tienen fe de acero. Usa esa fe para ayudar a otros escépticos. Eres puente». Y después se fue. Pienso en esa frase a menudo. Soy puente. Entre ciencia y fe,
entre escepticismo y asombro, entre muerte y esperanza. Mi trabajo ahora es ayudar a otros cruzar ese puente. No los fuerzo, solo comparto mi historia, muestro mis manos y dejo que decidan. Algunos cruzan, otros no. Y está bien. No todos necesitan ser lanzados contra escaleras para aprender. Algunos aprenden suavemente. Pero si eres como yo era, científico ateo, médico escéptico, persona que piensa que reduciste realidad a ecuaciones y protocolos, déjame decirte con todo respeto, estás equivocado. No porque seas tonto, sino porque el universo es más grande que tus instrumentos de medición. Yo tenía diplomas de mejores universidades, tenía publicaciones en mejores revistas, tenía respeto de comunidad científica, y estaba fundamentalmente equivocado sobre naturaleza de realidad. Carlo Acutis, adolescente muerto hace 19 años, me lo demostró de forma que ningún experimento de laboratorio podría refutar. Me lanzó 3 metros, quebró 2 costillas, marcó mis palmas con cruces de hielo imposible, y salvó mi alma en el proceso. Mira tus manos ahora, palmas limpias, sin marcas. Imagina despertar con cruces quemadas permanentemente, sin explicación física posible. Imagina tener que vivir resto de tu vida con evidencia física de milagro. Es don y maldición. Don porque nunca puedo dudar completamente. Siempre tengo recordatorio táctil de que hay más. Maldición porque nunca puedo tener paz total del escéptico que descarta todo sin considerar. Estoy en limbo perpetuo de asombro incómodo. Y honestamente, no cambiaría esto por nada. Prefiero vivir con preguntas incómodas y asombro constante que con respuestas falsas y arrogancia ciega. Si puedo dejarte con algo es esto. Mantén mente abierta. No tan abierta que cerebro se caiga, pero abierta. Cuando encuentres algo que no puedes explicar, no lo descartes automáticamente. Siéntate con incomodidad. Considera posibilidad de que tu modelo de realidad está incompleto. Y si alguna vez ves mis cicatrices en persona, tócalas. Son reales, son permanentes y son inexplicables. 3 características que deberían dar pausa a cualquier escéptico honesto. Carlo Acutis me enseñó que hay santos que no solo esperan educadamente a ser venerados. Hay santos que agarran a ateos por el cuello, los sacuden violentamente y les gritan despierta. Fui sacudido. Desperté. Y mi vida después del despertar es infinitamente más rica, más significativa, más real que mi vida en sueño de certeza materialista. Ojalá despiertes tú también, pero ojalá de forma menos dolorosa que la mía. Antes de despedirme, tengo mucha curiosidad. ¿Desde dónde me estás viendo? Déjame tu ciudad o país en los comentarios. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias y estos testimonios de lo inexplicable. Y si este relato te tocó el corazón, si te hizo pensar, si te hizo dudar de tus certezas o reafirmar tus búsquedas, por favor, suscríbete al canal. Tu apoyo significa todo para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias con ustedes. Porque al final, todos estamos buscando lo mismo, verdad. Y a veces la verdad viene con cicatrices en forma de cruz, para que nunca la olvidemos.